Estas manos, amén. Vamos a ver hoy un tema álgido, y es el tema de lo que la Biblia llama la bestia, y su número 666. Se ha dicho mucho y se ha especulado mucho sobre qué es la bestia. Algunas veces algunas personas llegaron a afirmar que la bestia era el comunismo de la Unión Soviética, que negaba la existencia de Dios, que quemaba las Biblias, que prohibía al pueblo que aceptaba el socialismo y el comunismo que Dios existía. Otros llegaron a decir que la bestia es las Naciones Unidas, cuya sede está en Nueva York, que las Naciones Unidas son la bestia, Apocalipsis 3. En alguna vez alguien me obsequió un libro, lo hizo con mucha buena voluntad, y el libro se titulaba La Bestia Roja. Y ahí explicaba esto de que el comunismo de la Unión Soviética era la bestia, y que la imagen de la bestia era Cuba, y que Fidel Castro era el anticristo. Y sacaban el número de que Fidel Castro, y sacaban ellos en ese libro, Fidel Castro, que Fidel viene de fiel, y que Castro era una transliteración de Cristo, y de Castro a Cristo, ¿cierto? Como que dista mucho, ¿no? Y muchas aseveraciones, inclusive hay una computadora en Holanda, y es la computadora más grande del mundo. Tiene tanta capacidad de memoria que se pudiera almacenar en su memoria los datos de los 6.000 millones de habitantes de la Tierra. Y es una computadora tan grande en su capacidad que los que saben de sistemas le llaman a esa computadora, por lo grande, la bestia. Porque es bestial su tamaño. Es del tamaño de un edificio. Y casualmente esta computadora que está en Holanda tiene 7 terminales en distintos países del mundo. Una terminal está en Tokio, la otra está en Nueva York, la otra está en San Francisco, la otra está en París, y así, en 7 lugares del mundo están las 7 terminales. Entonces ellos dicen que esa computadora es la bestia y que las 7 terminales que están en distintos lugares del mundo son las 7 cabezas de la bestia. Y se ha dicho mucho sobre la bestia y también sobre el número 666. Hay nombres de personas que tomando las letras tratan de sacar el número 666. El presidente Ronald Reagan, después de haber terminado su periodo de gobierno, se compró un rancho en Texas. Y en ese rancho, cuando le colocaron la nomenclatura a la que correspondía la dirección del rancho, el número que daba era 666. Y el presidente Reagan dijo, me quitan ese número, yo no quiero ese número en la puerta de mi casa. No, es que mire, señor expresidente, es que lo que pasa es que el número es la distancia que hay desde la avenida hasta la puerta de su casa. Son 666 muertes. Dijo, pues cambio la puerta y la pongo más allá o más acá, pero a mí me la quitan de ahí. Y trajo nuevamente a los constructores e hizo una reforma y la puerta la corrió 2 metros y ahora su número era 664, pero él no quería el 666. Y cosas así, especulaciones. Sin embargo, vamos a ver en esta oportunidad que el número 666 solo es una característica de eso que la Biblia llama la bestia. Pero la bestia tiene más o menos 12 características que están en la Biblia en Apocalipsis, entre Daniel y Apocalipsis. 12 características. Y de esas 12 características, una es el 666. Pero para poder identificar la bestia, no podemos solo con el número 666 e ignorando las otras 11 características. Les pongo un ejemplo. Mi hermana, en número de cédula de ella dice 33.666.000 y tiene 3 números más. Y ay, Alberto, el número de la bestia. No. Hay taxis, yo he visto carros por ahí y la matrícula del carro 666. Uy, mire el carro.
Pero el número 666 en sí solo no identifica a la bestia. Para que la identifique se necesitan las otras 11 características y que todas en conjunto, el poder que cumpla las 12 características, incluyendo el 666, esa es la bestia. Y es lo que vamos a ver ahora sí siguiendo el orden bíblico. Y antes de entrar en materia de lleno, me gustaría que abriéramos la Biblia y viéramos primero qué sintieron aquellos hombres, profetas de Dios, que ellos fueron los primeros a quienes Dios les mostró, lógicamente en su tiempo, estaba en el futuro, que era eso de la bestia. Y yo quiero que miren cómo reaccionó Daniel cuando vio aquello. Busquen conmigo en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 28. Daniel 7, versículo 28, el Señor le da ahí una visión a Daniel y le explica más o menos algunas de las cosas que la bestia haría. Allí la nombra con otro símbolo, pero es el mismo poder. Acuérdense que las profecías son muchas, pero señalan el mismo periodo. Y en el versículo 28, Daniel 7, 28 dice: aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Cómo quedó Daniel después de haber visto aquellas visiones donde le mostraban ese poder que luego en Apocalipsis simbolizaría a la bestia? Quedó como muy preocupado, su rostro se demudó, le miraban la cara: Daniel, ¿qué te pasa? Se le notaba en la expresión del rostro que Daniel estaba perturbado. Daniel, ¿estás bien? ¿Qué tiene? No, nada, tienes una cara de espanto. Pero él dice que él guardó el asunto en su corazón. Dios luego le muestra a Daniel otra visión, otros símbolos, pero apunta el mismo poder y lo que esto haría en el mundo y las cosas terribles que pasarían a través de este poder llamado la bestia. Y en Daniel 8, versículo 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Cómo quedó Daniel después de haber visto aquello? Espantado. Y dice que no la entendía, pero si no la hubiera entendido, ¿de qué se espanta? Lo que pasa es que él sí la entendió, pero estaba asombrado. ¿Cómo podía un poder como el que le había sido mostrado hacer esas cosas? Él decía: no entiendo cómo puede hacer eso. Otro personaje que le fue mostrado este poder es Juan en el Apocalipsis. Y abran conmigo su Biblia en Apocalipsis 17, 6. Y ustedes saben que la Biblia representa en el lenguaje profético, simbólico, mujer representa iglesia, una iglesia. El símbolo mujer es iglesia. Y en Apocalipsis aparecen dos mujeres. En Apocalipsis 12, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Y estaba embarazada y tenía dolores de parto. Y su bebé nació. Y el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos se paró frente a la mujer, esperando que el bebé naciera, para que apenas naciera, comérselo. Pero el bebé le fue quitado y fue llevado al cielo, a Dios y a su trono, y el dragón no lo pudo alcanzar. Entonces el dragón se llenó de rabia porque no se pudo comer al bebé, y ahora persigue a la mujer, y la mujer tiene que huir al desierto y todas esas cosas. Algunas personas han sugerido que esta mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María, que da luz a Jesús. Pero si tomamos el término mujer de Apocalipsis 12, literal, de que esa mujer es literal y que es María literal, y que el bebé literal es Jesús, tendremos que buscar un dragón rojo de 7 cabezas y 10 cuernos, literal, que habría perseguido a la Virgen María. Y eso nunca sucedió. ¿Por qué? Porque Apocalipsis está escrito en símbolos. Así que la mujer es símbolo de la iglesia, del pueblo de Dios. Y es que es en el seno del pueblo de Dios que nace el Mesías. El Mesías nació judío, nació del pueblo de Israel, porque será la iglesia de Dios en ese tiempo. El dragón representa los poderes que Satanás utiliza de este mundo para tratar de destruir a Jesús. Y en aquel tiempo utilizó al imperio romano. Y el imperio romano persiguió a la mujer, efectivamente.
¿En cuál de las 7 iglesias el Imperio Romano persiguió a la mujer? ¿Se acuerdan que son 7? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿En cuál de las 7 persiguió a la mujer el dragón? En Esmirna, aquella iglesia perseguida donde echaban a los cristianos a los leones. ¿Quiénes? Los romanos. Y la mujer tiene que huir. Y ya en la Edad Media la iglesia huye a las montañas y luego huyó a América a esconderse y seguir obedeciendo la Biblia. Entonces aquí en Apocalipsis 17 aparece otra mujer, pero esta mujer no es como la de Apocalipsis 12, que está vestida del sol, sobre la luna y una corona de 2 estrellas. Noten que todo lo que esta mujer tiene, nada es de creación humana. Está vestida del sol. ¿Quién hizo el sol? Dios. La luna debajo de sus pies. ¿Quién hizo la luna? Dios. Y tiene una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. ¿Quién hizo las estrellas? Dios. Todo lo que la iglesia verdadera tiene, ¿proviene de quién? De Dios. Pero en Apocalipsis 17 aparece otra mujer, otra iglesia. Y como es una iglesia que no le es fiel a su esposo, nuestro Dios utiliza un término muy fuerte, un término pesadito. Yo imagino cuando Dios le dice a Juan, a ver Juan, escriba ahí. Vino entonces uno de los 7 ángeles y me dijo, sube acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Y Juan dice, ¿perdón? ¿La gran ramera? Oye, esa palabra está como fuerte. Sí, está fuerte, pero esa es la que tienes que poner ahí. No, yo no escribo esa palabra, es la Biblia. Es el Apocalipsis lo que estoy escribiendo para el pueblo de Dios. Sí, pero es que Dios manda a decir que tú tienes que poner ahí que es la ramera. ¿Y qué es una ramera? Una ramera es una mujer que teniendo su esposo, ¿qué hace? Tiene otros. Y el Señor quiere mostrar un pueblo en esta tierra que siendo pueblo de Dios, teniendo el esposo, ¿se va con quién? Con el otro. Y el Señor utiliza un término fuerte. Y esto no es palabra de Juan, ni palabra de Alberto Lascarro. Apocalipsis 17 es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y él puso ahí ese término. ¿Por qué el término ramera tan fuerte? Lo que pasa es que nosotros no entendemos la gravedad del pecado. No lo entendemos. Unas mentiritas blancas, rosaditas, verdecitas, grisecitas, beige. Y nosotros decimos, eso no tiene nada, yo no leo nada de malo y no hay que ser tan fanático. Pero no entendemos la gravedad de lo que es pecado. Entonces, como no lo entendemos, Dios le dice al pueblo de Israel, mira, tú no entiendes lo grave que es eso. Señor, pero tampoco hay que ser tan extremista, Señor. Mira, eso es pecado. No, pero uno de vez en cuando puede, por ahí. No, pecado, nunca. La paga del pecado es la muerte. Entonces el Señor, tratando de que el pueblo en la tierra entienda qué tan grave es el pecado, ¿sabe qué pasa? Él le dice, mira, para que me entiendas qué tan grave es lo que tú me haces a mí, lo que tú pecas contra mí, para que veas qué tan grave es, te voy a poner un ejemplo. Es como cuando tu esposa se va con otro, ¿te parece? Uy, Señor, ¿así de grave? ¿Tú qué harías si tu esposa se va con otro? Yo lo mato. Dice, pues fíjate, yo debía matarlos a ustedes, pero ¿sabe qué? Morí por ustedes. Uy, Señor. Así que Dios está utilizando un ejemplo del mundo. Algo que nosotros podamos entender cómo nos sentimos ofendidos cuando nuestra pareja nos es infiel. Dios dice, así como tú te sientes cuando tu pareja te es infiel, así me siento yo cuando tú decides pecar y dejarme a mí e irte con el otro. Ya sabes quién es el otro. Oh, Señor, ya entendí, ya voy entendiendo cómo es la cosa. Yo no pensé que era así de grave, sí es grave. Entonces por eso hay una profecía en Daniel, en Apocalipsis 17 llamada la gran ramera. Por eso, y es de Dios, no lo escribí yo. Yo nací en 1960 y esto ya estaba escrito, no me echen la culpa. Pero en el versículo 6, ¿cómo se siente Juan cuando ve la visión esa y ve todo eso? Versículo 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Una iglesia que persiguió a los santos. Y ya sabemos que en la Edad Media hubo persecución a través de la Inquisición contra el pueblo de Dios. Y la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Cómo quedó Juan cuando vio eso? Dijo, quedó asombrado con gran asombro. Pareciera una redundancia,
pero él lo que quiere es mostrar la magnitud de la sorpresa que él se lleva, Juan. Bueno, así reaccionaron Juan y Daniel. Yo no sé cómo vas a reaccionar tú cuando veamos este tema ahora. El término la bestia la encontramos en Apocalipsis 13. Está en lenguaje simbólico y vamos a traducir los símbolos. Mejor dicho, la misma Biblia va a traducir los símbolos. Apocalipsis 13, abran sus Biblias conmigo en Apocalipsis 13. Y vamos a leer del versículo 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. No identificamos todavía muchos símbolos, pero hay uno que sí identificamos: el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Se acuerdan Apocalipsis 12, 7 al 9? El dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Así que Satanás ayuda a este poder a hacerse fuerte en el mundo. Sigue el versículo 3. Vi una de sus cabezas. ¿Cuántas cabezas tenía? 7. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y en el versículo 16 al 18 del mismo capítulo 13 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En este relato de Apocalipsis 13 hay más o menos 12 características. Veamos, primera característica: ¿qué es una bestia en el lenguaje profético? Así como la Biblia dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, la misma Biblia es su propio intérprete y ella nos debe decir quién es la bestia. Vámonos al libro de Daniel, capítulo 7. Daniel capítulo 7, y ahí nos va a decir qué es la bestia. ¿Qué significa el término bestia? Daniel 7, ¿ya lo tienen? Y dice Daniel 7, versículo 2, Daniel dijo, una visión que Daniel tuvo, una profecía: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. El versículo 4, la primera era como un león que tenía alas de águila. Versículo 5, no vamos a estudiar las 4 bestias de Daniel, voy a hacerlo así rapidito. Versículo 5, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba más de un costado que del otro. El oso caminaba así. Se alzaba de un lado más que del otro, así que el oso caminaba así. Tercera bestia, versículo 6, después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo,
con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas. Versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Las 4 grandes bestias de Daniel 7 son, primero, un león con 2 alas. La segunda, un oso. La tercera, un leopardo, que tenía 4 alas y 4 cabezas. Y la cuarta, una bestia espantosa, terrible, dice que era diferente de las anteriores, y tenía ¿qué? 10 cuernos. ¿Ya? Esa es la descripción que da Daniel en esa visión que tuvo. ¿Qué será eso? El mismo libro de Daniel, capítulo 7, versículo 17. Daniel no entiende tampoco, él dice, ¿esto qué será? Pero Dios envía un ángel a explicarle. Daniel 7, 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra. Así que cuando la Biblia dice una bestia, ¿a qué se está refiriendo? Alguien con mucho poder. En Daniel 7, 17 dice que eran 4 reyes que se levantarían sobre la tierra. En el versículo 23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, un cuarto reino. Así que bestias significan reinos con sus respectivos reyes. Entonces en la Biblia el término bestia representa un poder mundial, un poder que se levanta. Eso es eso es el término bestia. No nos asustemos, está en símbolo. Esta cuarta bestia, miren el versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Así que estos serían 4 reinos que se levantarían sobre la tierra. La cuarta bestia sería un cuarto reino, sería diferente, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarían ¿qué? 10 reyes. Entonces lo voy a poner aquí. ¿Cuáles son estos 4 reinos? El león con alas es Babilonia, el cual reinó del año 605 al 539 antes de Cristo. El oso es Medo-Persia. El cual reinaría del 539 al 331 antes de Cristo. Medo-Persia. El tercer reino, el leopardo con 4 alas y con 4 cabezas, sería el imperio greco-macedónico de Alejandro el Grande, Grecia, que gobernaría del 331 al 168 antes de Cristo. Pero luego vendría un reino diferente. La cuarta bestia sería un cuarto reino, el cual sería diferente de los anteriores. Después de que vino el imperio griego, vino el imperio romano, Roma imperial. Y el imperio romano gobernó desde el año 168 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. Más de 500 años. El imperio romano. Y ahí están las fechas.
Pero dice, los 10 cuernos sería que después de aquel reino se levantarían, ¿qué? 10 reyes. Y es que posterior al año 476, cuando el Imperio Romano cae, en adelante, vinieron 10 pueblos que ocuparían Europa. Y esos 10 pueblos los mencionamos el otro día: alamanes, francos, suevos, visigodos, lombardos, anglosajones, érulos, ostrogodos, vándalos. Hoy se llaman Portugal, España, Inglaterra, Francia, Italia, los países de Europa. Que esos pueblos ocuparon el territorio europeo después que ya el Imperio Romano no ocupó más toda Europa. Se acabó el Imperio Romano, entonces su lugar lo ocuparon 10 pueblos bárbaros. ¿Está bien? Entonces las 4 grandes bestias representan que son 4 reyes. Ahora volvamos entonces a Apocalipsis 13, que es nuestro estudio en realidad. ¿Por qué dice que el cuarto reino sería diferente de los anteriores? Roma. ¿Por qué Roma dice la cuarta bestia, la cual es diferente de las anteriores? La cuarta bestia representa un cuarto reino, el cual será diferente. Mire, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. ¿Cuál fue su estilo de gobierno? ¿Cómo se gobernó Babilonia? Reyes, monarquía, el rey Nabucodonosor, el rey Nabonido, el rey Belsasar, reyes. ¿Cómo se gobernó Medo-Persia? El rey Darío, el rey Ciro, el rey Jerjes, el rey Asuero, reyes, monarquía, monarquía. En cambio los griegos, también, monarquía, reyes también. Pero llegaron los romanos, nunca tuvieron rey. El sistema de gobierno de los romanos fue diferente. De hecho, en sus inicios, ya Roma se perfilaba como la república. El emperador no era absoluto. Nabucodonosor decía, métalos al horno de fuego. Eso no tenía que ir ni al Congreso, ni al Senado, ni que aprobarle la ley, nada. Nabucodonosor dijo y se hacía. El rey mandaba y se cumplía. Pero los romanos no, los romanos tenían un emperador, pero había un senado romano. Y para lo que el emperador quería hacer, tenía que mandar la ley al Senado, tenía que pararse allá frente a los senadores romanos y exponer la ley, y que todos por mayoría de votos aprobaran la ley que el emperador quería poner. ¿Sí ven? Entonces, y hoy en día las personas que estudian derecho, abogacía, casi toda la carrera tienen que estudiar una clase que se llama Derecho Romano. Está basado en esto. Así que el cuarto reino sería diferente a los anteriores. El Imperio Romano fue diferente, no fue como los demás. Cae el Imperio Romano y se levantan 10 pueblos. Ahora vamos a Apocalipsis 13 y vamos a ver entonces, a ir traduciendo. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Qué es lo que Juan en Apocalipsis está viendo que está saliendo? Una bestia. ¿Qué es? ¿Un qué? Un poder mundial. Una potencia mundial con un rey, con una persona que la dirige y que se fortalece y que crece. Ahora, ¿de dónde se levanta? Del mar. ¿Qué representa el mar en la profecía? Apocalipsis 17:15. ¿Qué representa el mar? Si ahorita veíamos lo de la gran ramera en Apocalipsis 17, miren ustedes el versículo 1, Apocalipsis 17:1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas. Está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representará las muchas aguas? El mar. ¿Qué representa? Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Significa, está Juan viendo del mar, o sea, muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Es el lugar donde se levantaría este poder. El poder llamado la bestia de Apocalipsis 13 se levantaría de un lugar del mundo densamente poblado. Poblado por muchedumbres, por naciones, pueblos y lenguas. Tenemos que buscar un poder mundial que se haya levantado en un lugar del planeta
donde había mucha gente, habían muchos pueblos, muchas naciones y además se hablaban distintos idiomas. Déjenme decirles, queridos amigos, que desde los tiempos de Martín Lutero, los reformadores de la Edad Media, ya estudiando la Biblia y el Apocalipsis inclusive, identificaron que el único poder en la tierra que llena las 12 características que habla Apocalipsis 13 de la bestia es Roma papal, el papado. El papado, no el papa. El papa es una persona, el papado. Porque está hablando de ¿qué? De reinos. El papado, Roma papal, las Naciones Unidas no llenan las características. El comunismo soviético tampoco llena las 12 características. Y ahora van a ver las 12 características. Se levantó Roma papal de un lugar donde había muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. ¿Dónde se levantó el papado? ¿En qué lugar se levantó? ¿En qué lugar del mundo? Europa. En Europa, para estos tiempos, ¿había muchedumbres? Sí, Europa estaba densamente poblado. Después del Imperio Romano, eso era un imperio, había mucha gente. Muchedumbre. ¿Había naciones? Sí. Había naciones. Los vándalos, érulos, ostrogodos, francos, burgundios, anglosajones, ¿sí? Había naciones. Había lenguas. ¿Cuántos idiomas se hablan en Europa? Como por ejemplo en América. ¿Qué idioma hablan en México? Español. Honduras, español. Panamá, español. Guatemala, español. Colombia, español. Venezuela, español. Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, español. Todo es español. Está abajo. Pero Europa no. Europa, Portugal, portugués. España, español. Inglaterra, inglés. Francia es francés. Italia, italiano. Cada nación tiene su qué, su idioma. Así que Europa es ese lugar de muchedumbres, naciones, pueblos y lengua. El poder se levantaría del mar. Muchedumbres, naciones, distintos pueblos y además distintos idiomas. ¿Y qué se levanta? Un poder identificado como la bestia, o sea, un reino. ¿Qué características además tiene? Sigamos, volvamos a Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar, o sea, vi subir del mar, o sea, de muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, subir una bestia, o sea, un poder mundial, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas. Ahora miren una cosa. ¿Qué representan los 10 cuernos en la profecía? ¿Qué representan los 10 cuernos? Los 10 reinos que se levantarían después de la caída del Imperio Romano. El hecho de que la bestia tiene 7 cabezas y están los 10 cuernos ya presentes, significa que ya están presentes ¿quiénes? Los 10 pueblos. O sea que la bestia Roma papal se levanta en Europa, el lugar, y el tiempo en que se levanta Roma papal es el tiempo en que los 10 pueblos ya tienen cada uno su rey. O sea, se levanta posterior a la caída del Imperio Romano. Se levanta posterior al año 476. Los 10 cuernos son los 10 pueblos. Pero dice que los 10 cuernos tenían 10 ¿qué? 10 diademas. Diademas son coronas. O sea que los 10 pueblos ya tenían sus reyes cada uno. Mientras el emperador romano gobernaba el imperio, no se le permitió a ningún pueblo por allí gobernarse por un rey local. Inmediatamente venían las legiones romanas y sofocaban esa revolución. El hecho de que los 10 cuernos tenían ya las 10 coronas señala el tiempo del levantamiento de este poder. Sería posterior al año 476. Ni las Naciones Unidas se le organizaron después del 476, ni el comunismo soviético, ni ningún terrorista de Medio Oriente. Es que la bestia es un terrorista que se va a levantar en el mundo y va a hacer mucho daño, y va a ser muy malo, y va a ser un líder mundial que va a dominar el mundo, y va a hacer esto y aquello. No se levantó posterior al año 476. Roma papal sí. El hecho de tener las coronas sobre los cuernos indica que estos 10 pueblos ya estaban gobernándose por monarquía. O sea que el Imperio Romano había ¿qué? Caído posterior al año 476. Siguiente característica: la apariencia de la bestia. Y aquí sí quiero que pongan mucho cuidado. ¿Cómo era la apariencia? Porque noten que las bestias de Daniel era un león con 2 alas, Babilonia, un oso
que se alzaba de más de un lado que el otro. Medo-Persia. Los persas siempre eran más fuertes que los medos. Los persas dominaban a los medos. Leopardo con 4 alas y 4 cabezas, Grecia. La bestia espantosa y terrible, Roma. 4 imperios cristianos o 4 imperios paganos. ¿Qué dicen ustedes? Paganos. La apariencia de la bestia de Apocalipsis 13 es diferente. Dice que sobre sus cabezas tiene un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un ¿qué? Leopardo. Vayan mirando cómo es esta bestia. Semejante a un leopardo. Sus pies como de oso. Su boca como boca de león. ¿Sí? Y el dragón le dio su poder y grande autoridad. Aquí están las 4 bestias. Babilonia el león, oso Medo-Persia, leopardo Grecia, Roma la bestia terrible de 10 cuernos. Estos 4 animales son los 4 imperios. Ahí está la bestia terrible. Ahora noten la bestia de Apocalipsis 13, mírenla aquí donde está. Se levanta, surge, posterior al año 476. ¿Qué tipo de animal es? Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que vi tenía cuerpo de leopardo, patas de oso y boca de león. ¿Es leopardo? ¿Es león? ¿Es oso? Es una mezcla. ¿Qué fue lo que hizo Constantino el Grande? Una mezcla. Y este poder, el poder romano papal que se inicia en la Edad Media, es una mezcla de características heredadas de los antiguos imperios paganos. No toma las cosas de la Biblia, las toma de los imperios. Ejemplo, dice que tenía 10 cuernos, esta bestia tenía 10 cuernos. ¿De dónde heredó los 10 cuernos? ¿Cuál de estas 4 bestias tenía 10 cuernos? Roma. ¿Y qué representan los 10 cuernos? Los 10 pueblos que hoy forman Europa. O sea, el poder romano papal heredaría el territorio que una vez fue del Imperio Romano. ¿Qué religión tiene Portugal? ¿Qué religión tiene España? ¿Qué religión tiene Inglaterra? ¿Qué religión tiene Francia? ¿Qué religión tiene Alemania? ¿Qué religión tiene Italia? O sea, toda Europa, toda esa parte que un día fue del Imperio Romano, hoy es de la fe de Roma papal. Heredó el territorio, los 10 pueblos. Tenía cuerpo de leopardo. ¿Qué es el leopardo? Grecia. Bueno, antes de seguir allá, ¿cuántas cabezas tiene la bestia? ¿Cuántas? 7 cabezas. Vamos a ver de dónde sacaron esas 7 cabezas. ¿Cuántas cabezas tiene el león? 1. ¿Cuántas el oso? 1. ¿Y van cuántas? 2. ¿Cuántas cabezas tiene el leopardo? 4. 4 cabezas. ¿Y 2 el oso y el león? ¿Cuántas van? 6. ¿Y la bestia terrible? 7. 1 y 4, 5, 6 y 7. Las 7 cabezas las heredó. En pocas palabras es tomar estos 4 animales, meterlos en una licuadora y salió esto. Las 7 cabezas de la sumatoria de los imperios están acá. De Roma heredó el territorio, los 10 cuernos. Heredó el cuerpo de leopardo. ¿Qué es eso? Los antiguos griegos concebían en sus creencias religiosas, llamada mitología griega, ellos concebían el mundo así: el gran dios Zeus, el dios principal. Luego los griegos tenían un dios para cada cosa, muchos dioses, ¿cierto? Muchos dioses, pero estos dioses eran menores. Le tenían que pedir permiso al gran Zeus para actuar acá. Sobre la tierra, los mortales, los seres humanos, si algún ser humano se destacaba por algún acto heroico o algunas cosas de heroísmo importantes,
Al morir, los griegos lo elevaban al nivel de semidios. Eso está en la mitología griega. Un hombre valiente, poderoso, se moría, ¡pum!, ahora es un semidios. Era elevado de mortal a semidios. Los que han visto por ahí Hércules y todas esas cosas, ¿no? Además, los griegos tenían las ciudades, y las ciudades griegas, esta era la ciudad, por ejemplo, estaba la ciudad, pero por allá había una parte alta que los griegos llamaban la Acrópolis. Y la Acrópolis la palabra Acrópolis significa ciudad alta. Y ahí estaban los templos y su dios y todo. Y desde ese templo de su dios, ese dios cuidaba la ciudad, la protegía. Ahora yo les voy a leer algo que encontré en un libro. Los griegos concebían que además del dios principal Zeus, ellos tenían dioses menores, un dios para cada cosa. Hera, diosa del matrimonio. Poseidón, dios del mar. Hestia, diosa de las virtudes domésticas. Deméter, diosa de la fertilidad y de la tierra y la agricultura. Febo, dios de la luz, la música, la poesía, la medicina y la adivinación. Artemisa, diosa de la caza, el pudor y la inocencia. Afrodita, diosa de la inteligencia y de la razón. Atenea, diosa, era la protectora de Atenas, de las ciencias y las artes. En esta ciudad estaba el centro de su culto, el Partenón, pues ella era su patrona. Miren la palabra que usaban los griegos. El dios que cuidaba cada ciudad era su patrono o su patrona. En este caso, Atenea era la patrona de Atenas. Hefesto, dios del fuego y los metales. Ares, dios de la guerra. Hermes, dios de los ladrones. Uy, hasta los ladrones tenían su dios. Los ladrones, los comerciantes, la suerte, la riqueza. Era mensajero divino y tenía alas en sus pies. Eros era el dios del amor erótico. Hefaistos, dios de la fragua y del fuego. Y Dionisio, o Baco para los romanos, era el dios del vino. Los borrachitos tenían su dios también. Un dios para cada cosa. Ahora miren una cosa. ¿Por qué este poder romano papal, concebido desde la Edad Media, tiene algo de Grecia? Bueno, porque ellos cambiaron y dijeron, bueno, nosotros no tenemos a Zeus, nosotros no creemos en Zeus, ese es un dios pagano. Para nosotros el dios principal es el dios del cielo. Así que cambiaron a Zeus, el dios del cielo. Pero ahora miren el esquema de creencia que se inculca desde la Edad Media. Y repito una vez más, ni usted ni yo estábamos ahí, no participamos en eso, lo hicieron otras personas hace miles de años atrás. En la iglesia se le comenzó a enseñar a la gente que además del Dios del cielo, habían otras deidades a quienes se les pedía y ellos ayudaban a la gente, le tenían que pedir permiso a Dios para ayudar a las personas. ¿Cómo es que se llamaban estos? ¿Los qué? Santos. Le pregunté a una abuelita, son las que más se saben esto, ustedes pueden preguntarle. Generalmente las nuevas generaciones ya hemos perdido esto. Pero mire, un santo para cada cosa. San Isidro Labrador para las cosechas y la agricultura. San Pancracio para el trabajo. San Antonio, adivinen para quién. Ese sí se lo saben, ¿no? Para los enamorados. San Marco de León para apaciguar la ira. La Virgen del Carmen para los conductores y los navegantes. Santa Eduviges para adquirir casa. La Virgen de las Mercedes para los reclusos. Los griegos también tenían un dios así. Santa Lucía para los ciegos. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que hizo la iglesia en la Edad Media? Concibió un sistema de creencias donde los griegos tenían un dios para cada cosa y la iglesia le enseña a la gente un santo para cada cosa. Y personas en la tierra que se han destacado por obras de caridad, de amor y todo eso, ¿cierto? Cuando la persona muere, lo elevan al nivel de, y se llama ¿cómo?
canonizar. Ahora ya no es un simple mortal, ahora está acá y le pueden pedir y él le pide permiso a Dios y te hace el milagrito. Todo eso se inventó en la Edad Media. Pregúntenle a la abuelita. Todas las ciudades, ojo con esto, las ciudades eran ¿qué? Todas las ciudades, la gran mayoría de las ciudades del mundo, tienen generalmente un lugar altito donde haya ya algún lugar de adoración, como los griegos tenían también, ¿sí o no? Y aquí, el día de la fiesta de ese Dios o de ese santo, tremenda fiesta que se hace acá. Así como los griegos, el día de la fiesta de su Dios, peregrinaban hasta arriba, hasta la Acrópolis, para adorar a su Dios al estilo griego. ¿Y cómo era eso? Con mucho vino, con mucha parranda, con muchas chicas. Están celebrando a los dioses paganos. Acuérdense cuando el becerro de oro de Israel y todas las deidades paganas, siempre la adoración no era de consagración o de pecado. No, nada de eso. Era vino, comida y mujeres. ¿Sí o no? Entonces, así lo hacían los griegos. ¿Y cómo lo enseñó la iglesia? ¿Cómo se celebran las fiestas de los santos patronos? ¿Cómo? ¿Cierto que no hay vino? No, ahí es cerveza. ¿Cierto? Y ustedes saben todo esto cómo es, ¿no? Si Pedro y Pablo vinieran a Neiva y se dieran la rodadita un 29 de junio y encontraran esa ciudad prendida, Pedro y Pablo, oye, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué es todo este festejo? Oh, es que es el día de San Pedro y San Pablo. ¿Oíste, Pedro? Sí, somos nosotros. Y vamos a ver cómo celebran el día de nosotros. Uy, hermano. ¿Qué harían Pedro y Pablo si vinieran a ver eso? Honestamente. O sea, la fiesta tiene que ver mucho con todo esto de la borrachera y todo esto de estas cosas. Al estilo griego. ¿Cómo era esta bestia? ¿Tenía cuerpo de qué? De leopardo. Patas de oso. ¿Qué representa el oso? Medo-Persia. Heredó cosas de Medo-Persia. Usted puede buscar en un diccionario la palabra mitra. En el antiguo Israel, Dios le dice que construyan el santuario y el sacerdote debía llevar una mitra que era una corona de oro con esto de lino blanco y puro, y la corona de oro aquí decía santidad a Jehová. Y el sacerdote se colocaba la mitra. ¿Está bien? El sumo sacerdote se colocaba la mitra que la Biblia decía que el Señor había mandado hacer. La mitra. Pero si usted busca la palabra mitra en un diccionario, la palabra mitra tiene dos significados. Uno, un antiguo dios pagano, el dios Mitra. Pero luego el diccionario te dice, tocado alto y puntiagudo que usaban los antiguos sacerdotes persas. ¿De dónde salió ese gorrito alto y puntiagudo? Tocado alto y puntiagudo que usaban los antiguos sacerdotes persas. Eso está en el diccionario. Así no era el del sacerdote que Dios había diseñado en la Biblia, era así. Pero acá ya está. Y lo más terrible es que heredó de Babilonia. Y su boca como boca de león. Yo siempre digo, ¿por qué tuvo que ser la boca? ¿Por qué no heredó de Babilonia otra cosa? Porque justamente la boca. Tendríamos que ver por qué heredó la boca de Babilonia, irnos a Daniel y buscar cómo hablaba Babilonia cada vez que Babilonia abría la boca, cómo era que hablaba. Usted ve en Daniel 2 y el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y el rey habló y dijo, vengan todos los sabios adivinos, tuve un sueño, se me olvidó. Me dicen qué soñé, qué significa, o los mato a todos. Seréis descuartizados, su casa convertida en muladar. Oh rey, pero ¿quién nadie ha pedido eso? O me dicen qué soñé y qué significa, o los mato. Daniel 3, habla Babilonia, esa estatua de oro que está ahí, todo el mundo al oír la música, se arrodillan y la adoran, o si no, al horno de fuego. ¿Cómo habla Babilonia? Babilonia habla, o hacen lo que yo digo, o se mueren. Pero Sadrach, Mesach y Abednego fueron fieles a Dios, no se arrodillaron, fueron echados al horno de fuego ardiendo, Daniel 3.
y no se quemaron. Y el rey se asoma y dice, oye, ¿no echamos a 3 varones atados? Sí, rey, a 3. Pues yo veo a 4, se pasean tranquilos, sueltos, el fuego no les hace daño. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y el rey se acerca y dice, Shadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, por favor salgan. Ellos salen, no olían a humo, nada quemado. Y el rey dice, habla Babilonia nuevamente, habla el león. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel para estos jóvenes que prefirieron morir antes que adorar a otro Dios que a su Dios. Por tanto decreto, y vuelve a hablar el león y dice, cualquiera que hable sin respeto del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado y su casa convertida en muladar. Así que el león habla, Babilonia cada vez que habla es o hacen lo que yo digo, a favor de Dios o en contra de Dios, pero siempre es o hacen lo que yo digo o se mueren. Las 12 características que menciona la Biblia, todas las cumple Roma papal. Hablaría blasfemias. ¿Qué es blasfemia? Colocar algo en lugar de Dios. Solo Dios perdona pecado. Ellos le enseñaron al pueblo, tienes que ir donde aquella persona, le dices al oído tus pecados y él te los perdona. No es que el sacerdote no perdona, él es el intercesor ante Dios. Peor, ¿quién es el único intercesor que tenemos ante Dios? Cristo. Blasfemia. Y usted puede analizar cada una de las características. Por el tiempo, me voy a la última. Recibiría una herida en una de sus cabezas y actuaría 42 meses. Resulta que la última tribu que se le oponía al poder romano papal en Europa eran los ostrogodos. Y el 10 de febrero del año 538 fueron derrotados y expulsados de Roma. Y el papado comenzó lo que se llama poder absoluto del papado. Pero la profecía dice que actuaría 42 meses. En la Biblia, el tiempo, hay un principio en Números 14:34, día por año te lo he dado. Así que cada día profético equivale a un año literal. ¿Cuántos días tiene 42 meses? Si el mes es de 30, como lo contaban los judíos, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, bajo el 0, 1260 días, que se equivale a años. Así que el poder romano papal actuaría por 1260 años. Si usted cuenta 1260 años a partir del año 538, ¿sabe qué año le da? 538 más 1260 años, 8, 6 y 3, 9, 5 y 2, 7, 1. Y exactamente el 10 de febrero del año 1798, las tropas francesas de la Revolución Francesa reciben una orden de Napoleón Bonaparte y el general Berthier tiene órdenes de entrar a la ciudad de Roma y tomar preso al Papa. Y este día el Papa Pío VI fue tomado prisionero por el ejército francés, llevado a París y allá murió en una mazmorra. Los franceses le decomisaron al poder romano papal los territorios pontificios y Roma papal quedó sin poder económico. Pero dice la otra característica, la herida mortal sería ¿qué? Sanada. Y pasaron algunos años y en 1929, a través del Tratado de Letrán, Benito Mussolini le devuelve a Roma papal los territorios pontificios, le devuelve todo lo que le había sido quitado y le dona 44 hectáreas dentro de la ciudad de Roma, que hoy se conocen como el Estado Vaticano. Y desde 1929 hacia nuestros días, Roma papal ha comenzado a recuperarse lentamente y su herida mortal fue sanada. Y hoy estamos viendo con el pontificado de Juan Pablo II, Karol Wojtyla, cómo la tierra se maravilla en pos de la bestia. Ha recuperado totalmente la admiración y mucho poder. Termino mostrando el número. ¿Cuál es el número de la bestia? Busquen conmigo Apocalipsis 13. ¿De dónde está ese número? Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca, gracias, en su mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Mire la situación económica para los que decidamos tener el sello de Dios.
Nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia o el nombre de la bestia o que tenga el número de su nombre. Ahora bien, si nosotros queremos saber lo del número 666, tenemos que buscar ese número. ¿Dónde? La Biblia dice que el número está en su nombre. Está en el versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Así que ¿dónde tenemos que buscar el número? En su nombre. Y Apocalipsis 13:1 dice algo de ese nombre. Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El número está en su nombre, y el nombre es un nombre ¿cómo? Blasfemo. Blasfemo. Blasfemia significa ponerse en lugar de Dios. En Juan 10, 32 y 33 los judíos le dijeron Jesús le dijo a los judíos: muchas buenas obras he hecho delante de ustedes, me quieren apedrear, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Y los judíos le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así que blasfemia es ponerse en lugar de ¿quién? De Dios. Y en 2 Tesalonicenses 2:4 dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y la gente se le arrodilla y todas esas cosas. Entonces, el número está en su nombre, y su nombre es un nombre blasfemo. Desde los tiempos de la Edad Media, más o menos para el año 1200, el papado asumió un título, y ese título lo ostenta aún hoy en día. Si usted sale a la calle y le pregunta a la gente: ¿quién es el representante del Hijo de Dios en la tierra? ¿Qué le contestan las personas? Que es el Papa. Representante del Hijo de Dios en la tierra. Resulta que la Biblia dice que cuando Jesús se iba para el cielo, le dijo a los apóstoles: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a mandar otro consolador. Él va a estar con ustedes hasta que yo venga. El Espíritu Santo. Se fue Dios Hijo y vino Dios Espíritu Santo. Solo Dios puede representar a Dios. El verdadero representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en la tierra trabajando duro. Pero hay una persona en la tierra que se le enseña a la gente que dice: es que Él es el representante de Dios en la tierra. Y ese título en latín es así: Vicarius Filii Dei. En latín, Vicarius Filii Dei. Y usted puede buscar en la prensa. Yo tengo recortes de periódico y documentales de noticias donde el noticiero dice: el vicario de Cristo se bajó del avión. ¿Lo han oído eso? El vicario de Cristo ha besado la tierra. ¿Sí? Así lo llama, vicario de Cristo. Vicarius en latín, la Biblia dice: Cristo tuvo una muerte vicaria. Vicario significa representante. Cristo no murió por él, Él murió fue por ti y por mí. Él estaba en la cruz representando a los pecadores, recibiendo el castigo que nos merecíamos nosotros. Así que vicario significa representante. Fili, de aquí se desprende el italiano filio, que es hijo. Filii Dei, Dios. Vicarius Filii Dei, representante del Hijo de Dios. ¿Esto es un nombre blasfemo? Sí, porque está ocupando el lugar del Espíritu Santo. Ahora bien, Apocalipsis 13:18 aquí dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Cuéntalo. Muchos esperan ver el 666 en un billete, en una tarjeta de crédito, en la cabeza del niño. No, los 36 no van a aparecer. Apocalipsis 13:18 dice: cuéntalo. El que tiene sabiduría, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y nos anticipa que el número es 666. ¿Y el número está dónde? En su nombre. Ahí está el nombre. Y el nombre es un nombre blasfemo. Y esto es una blasfemia.
Vamos a ver si allá hay números. ¿Ustedes ya vieron los números? ¿Sí? ¿Para contar los números? ¿No? ¿No han visto los números? Vamos a ver si hay números aquí. ¿Qué números son? Números romanos, porque este es un poder romano. Y como es un poder romano, ¿qué idioma utilizaba? Sí. ¿Qué idioma? Latín. El idioma latín. Está en latín. Vicario Filii Dei está en latín. El idioma del imperio y el idioma de la iglesia hasta el siglo XX. Vicarius. Vamos a ver si hay números. ¿Ven números ahora? ¿Son números qué? Números romanos. Vamos a ver cuánto vale la B. 5, la I, 1, la C, 100, la I, 1, la B, 5, la I, 1, la I, 1 y la otra I, 1. La L, 50, la D, 500 y la I, 1. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número. El número es el número de su nombre. Vamos a ver, comenzamos. 500, 600, 650, 655, 660, 661, 662, 663, 664, 665 y 666. Ahora bien, 12 características. Se levantaría de un lugar densamente poblado, Europa, muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Se levantaría posterior al Imperio Romano. Los 10 cuernos ya tienen las 10 coronas, ya tiene reyes. Los pueblos de Europa ya tienen reyes, o sea, el Imperio Romano ya es historia. Heredaría características de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y territorio del Imperio Romano. Las Naciones Unidas no heredaron el territorio del Imperio Romano. ¿Qué otra característica? Perseguiría a los santos del Altísimo y los vencería. La Inquisición. ¿Qué más? Actuaría 42 meses del año 538 a 1798. De 10 de febrero a 10 de febrero, exactico. ¿Tendría autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua? Sí. ¿Está bien? ¿Hablaría blasfemias? Sí. ¿Cambiaría los mandamientos de Dios? Sí. El único poder en la tierra que llena las 12 características, incluyendo un nombre blasfemo y que en su nombre está el número y que su número es 666, es Roma papal. La pregunta es, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué hago yo ahora? Mira, Dios te ama mucho y Él te manda una razoncita que yo te voy a dar hoy. Y esa razoncita va a quedar filmada. Así que cuando Él venga, tú no le vas a poder decir que no te avisaron porque quedó filmado. Apocalipsis 18:4. Jesús dijo en Juan 10, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Tengo otras ovejas significa son de Él, son mías, dice el Señor. Son mis ovejas, pero no están aquí en este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Dios tiene sus ovejas en todos los rediles. Pero esas ovejas que son de Jesús, y dice, y mis ovejas me conocen y yo las conozco. Y me siguen. Y en Apocalipsis 18:4, refiriéndose a este poder, dice así, dice, Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, si la voz es del cielo, ¿quién está hablando? ¿Está hablando Alberto Lascarro? ¿Está hablando la iglesia adventista? ¿Quién está hablando? La voz viene del cielo, no viene de la plataforma de la iglesia. ¿De dónde viene la voz? Del cielo. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Queridos amigos, Dios tiene miles y miles y miles de hijos sinceros, pero están allá adentro. Estábamos allá adentro, yo estaba también allá. Porque yo creía que allí era el camino. Yo creía.
Y muchas personas están ahí porque de corazón sincero creen que ese es el camino. Pero Dios, como conoce tanto tu sinceridad, te manda la verdad. Porque Él lo dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Como eres sincero y me estás buscando, prepárate, me encontraste. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. En los Estados Unidos, una joven salió de una fiesta, tomó su vehículo 1:30 de la madrugada, se subió en su carrito, salió del parqueadero y entró a la freeway, a la autopista, y comenzó a irse a su casa a la 1:30 de la madrugada. Y viajaba por la autopista sola, regresando de una fiesta. De repente, un camión delante de ella cambió de carril y comenzó a rebasar el camión. Lo comenzó a rebasar, a rebasar. Y cuando pasó adelante del camión y volvió a ocupar el carril, miró por el espejo y comenzó a ver que el camión comenzó a acelerar. Y ella veía por el espejo retrovisor que el camión se le venía encima y las luces estaban más cerca y ya lo tenía casi pegado. Y ella comenzó a acelerar y aceleró y aceleró y aceleró. Y el del camión aceleraba también y la perseguía. Entonces ella dijo: de pronto quiere pasar. Cambió de carril y el camión cambió de carril. Y ella volvió a cambiar 2 carriles y el camión cambió 2 carriles. Y la perseguía y ella aceleraba y el camión también aceleraba. Y comenzó a sentirse nerviosa. ¿Dónde? A esa velocidad que llevaba no podía ni siquiera marcar el celular, se podía estrellar. Y comenzó a pedir: Dios mío, ese hombre me va a hacer algo. Sola en la autopista a esta hora, casi 2 de la mañana. Y comenzó, dijo: una salida de la autopista, una salida, tengo que buscar un lugar donde haya mucha gente a esta hora. ¿Dónde? A esta hora donde encuentro gente para que me salven de este camionero. Y el camión la perseguía y ella cambió de carril y el camión detrás. De pronto vio salida y entró al carril de la salida y tomó la salida a una velocidad, a exceso de velocidad. Y el camión también tomó la salida y la seguía persiguiendo. Y ella dijo: esto es en serio, me está persiguiendo. Dios mío, ayúdame, ¿dónde? Y cuando sale de la autopista, lo primero que vio fue una gasolinera. Y vio ahí el local. Y en el local habían varias personas. Y dijo: ahí, así que hizo una maniobra. Casi que voltea el vehículo, pero entró a la gasolinera. Pero el camión hizo la misma maniobra, giró y entró a la gasolinera también. Ella frenó para bajarse, para ir al local donde estaban esos hombres, para decirle: ayúdeme, auxilio, este hombre me va a hacer algo. Y de repente ella apagó el carro, se fue a quitar el cinturón de seguridad, pero su nerviosismo no le dejaba encontrar los broches de soltar el cinturón. Y vio por el espejo que el conductor, un señor, un hombre grande, fuerte, se bajó del camión y trae una varilla de hierro grande y viene así. Y ella comenzó a gritar: auxilio, sálvenme. Y el camionero llega al carro de ella, pero abre la puerta de atrás, mete la mano y sacó un hombre y lo tiró al suelo, le puso el pie en el cuello y levantó la varilla y dijo: señorita, ¿está bien? Ella desabrochó su cinturón, se bajó y vio a ese hombre y dijo: ¿y ese hombre dónde estaba? Dijo: detrás de usted. Señorita, cuando usted me pasó desde arriba de mi camión, yo vi que detrás de su asiento iba ese hombre escondido y le alcancé a ver algo que brillaba y era un cuchillo. Y usted me pasó y yo dije: esa jovencita no sabe que lleva un hombre atrás, un asesino, algún pervertido. Y yo comencé a acelerar para avisarle: señorita, que usted estaba en peligro, pero usted aceleraba. Y yo trataba de alcanzarle, y entre yo más trataba de alcanzarle, usted más aceleraba. Y yo trataba era de alcanzarla para avisarle que atrás de usted iba un hombre con un cuchillo, señorita. Y la muchacha decía: yo pensé que usted me estaba persiguiendo para hacerme algo. Llegó la policía, tomaron a este hombre, lo esposaron, miraron sus huellas en el computador de la patrulla y era un violador que tenía la maña de esconderse de los autos de las jóvenes en la madrugada y luego las asaltaba y las mataba. Esta jovencita creía que el del camión la quería agredir, pero el del camión en realidad la quería ¿qué? Salvar. Dios no te está diciendo cerdo, Dios te está diciendo cuidado con el cerdo. Algunas personas se sienten incómodas con este tema. De hecho, les digo que este es el tema más difícil de predicar para mí.
porque estamos hablando esta noche de algo muy delicado y es tu fe en lo que tú crees. Pero déjame decirte que tú tienes que creer más en el Dios del cielo, todopoderoso, salvador tuyo, que bajó a este mundo, a un pesebre y se dejó matar en una cruz por ti. Tú tienes que creer más en Él que en cualquier poder terrenal. Y yo quiero invitarte en esta noche, a cada uno que nos está viendo aquí. Dios quiere salvarte, pero es tu decisión. Yo les invito a que vengan aquí a la plataforma. Yo oigo esa voz que dice: salid de ella, pueblo mío. Y sacaban el número de que Fidel Castro, y sacaban ellos en ese libro, Fidel Castro, que Fidel viene de fiel, y que Castro era una transliteración de Cristo. De Castro a Cristo, ¿cierto? Como que dista mucho, ¿no? Y muchas aseveraciones. Inclusive hay una computadora en Holanda, y es la computadora más grande del mundo. Tiene tanta capacidad de memoria que se pudiera almacenar en su memoria los datos de los 6.000 millones de habitantes de la Tierra. Y es una computadora tan grande en su capacidad que los que saben de sistemas le llaman a esa computadora, por lo grande, la bestia. Porque es bestial su tamaño. Es del tamaño de un edificio. Y casualmente esta computadora que está en Holanda tiene 7 terminales en distintos países del mundo. Una terminal está en Tokio, la otra está en Nueva York, la otra está en San Francisco, la otra está en París, y así. En 7 lugares del mundo están las 7 terminales. Entonces ellos dicen que esa computadora es la bestia y que las 7 terminales que están en distintos lugares del mundo son las 7 cabezas de la bestia. Y se ha dicho mucho sobre la bestia y también sobre el número 666. Hay nombres de personas que tomando las letras tratan de sacar e ignorando las otras 11 características. Les pongo un ejemplo. Mi hermana, en número de cédula de ella dice 33.666.000 y tiene 3 números más. Y ay, Alberto, el número de la bestia. No. Hay taxis, yo he visto carros por ahí y la matrícula del carro 666. Uy, mire el carro. Pero el número 666 en sí solo no identifica a la bestia. Para que la identifique se necesitan las otras 11 características y que todas en conjunto, el poder que cumpla las 12 características, incluyendo el 666, esa es la bestia. Y es lo que vamos a ver ahora sí siguiendo el orden bíblico. Y antes de entrar en materia de lleno, me gustaría que abriéramos la Biblia y viéramos primero qué sintieron aquellos hombres profetas de Dios, que ellos fueron los primeros a quienes Dios les mostró, lógicamente en su tiempo, estaba en el futuro, que era eso de la bestia. Y yo quiero que miren cómo reaccionó Daniel cuando vio aquello. Busquen conmigo en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 28. Daniel 7, versículo 28, el Señor le da ahí una visión a Daniel y le explica más o menos algunas de las cosas que la bestia haría. Allí la nombra con otro símbolo, pero es el mismo poder. Acuérdense que las profecías son muchas, pero señalan el mismo periodo. Y en el versículo 28, Daniel 7, 28 dice: aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Cómo quedó Daniel después de haber visto aquellas visiones donde le mostraban ese poder que luego en Apocalipsis simbolizaría a la bestia? Quedó como muy preocupado, su rostro se demudó, le miraban la cara: Daniel, ¿qué te pasa? Se le notaba en la expresión del rostro que Daniel estaba perturbado. Daniel, ¿estás bien? ¿Qué tiene? No, nada, tienes una cara de espanto. Pero él dice que él guardó el asunto en su corazón. Dios luego le muestra a Daniel otra visión
otros símbolos, pero apunta al mismo poder y lo que esto haría en el mundo y las cosas terribles que pasarían a través de este poder llamado la bestia. Y en Daniel 8, versículo 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Cómo quedó Daniel después de haber visto aquello? Espantado. Y dice que no la entendía, pero si no la hubiera entendido, ¿de qué se espanta? Lo que pasa es que él sí la entendió, pero estaba asombrado. ¿Cómo podía un poder? El número 666. El presidente Ronald Reagan, después de haber terminado su periodo de gobierno, se compró un rancho en Texas. Y en ese rancho, cuando le colocaron la nomenclatura a la que correspondía la dirección del rancho, el número que daba era 666. Y el presidente Reagan dijo, me quitan ese número, yo no quiero ese número en la puerta de mi casa. No, es que mire, señor expresidente, es que lo que pasa es que el número es la distancia que hay desde la avenida hasta la puerta de su casa. Son 666 muertes. Dijo, pues cambio la puerta y la pongo más allá o más acá, pero a mí me la quitan de ahí. Y trajo nuevamente a los constructores e hizo una reforma y la puerta la corrió 2 metros y ahora su número era 664, pero él no quería el 666. Y cosas así, especulaciones. Sin embargo, vamos a ver en esta oportunidad que el número 666 solo es una característica de eso que la Biblia llama la bestia. Pero la bestia tiene más o menos 12 características que están en la Biblia en Apocalipsis, entre Daniel y Apocalipsis. 12 características. Y de esas 12 características, una es el 666. Pero para poder identificar la bestia, no podemos solo con el número 666. Estas manos, amén. Vamos a ver hoy un tema álgido, y es el tema de lo que la Biblia llama la bestia, y su número 666. Se ha dicho mucho y se ha especulado mucho sobre qué es la bestia. Algunas veces algunas personas llegaron a afirmar que la bestia era el comunismo de la Unión Soviética, que negaba la existencia de Dios, que quemaba las Biblias, que prohibía al pueblo que aceptaba el socialismo y el comunismo que Dios existía. Otros llegaron a decir que la bestia es las Naciones Unidas, cuya sede está en Nueva York, que las Naciones Unidas son la bestia, Apocalipsis 3. En alguna vez alguien me obsequió un libro, lo hizo con mucha buena voluntad, y el libro se titulaba La Bestia Roja. Y ahí explicaba esto de que el comunismo era de la Unión Soviética era la bestia, y que la imagen de la bestia era Cuba, y que Fidel Castro era el anticristo.